Buenos días a todas, a todos. Gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa para la presentación de la incubadora de tecnología que vamos a desarrollar en Almendralejo. Una incubadora cuya base va a ser el desarrollo y potenciar la realidad virtual y la realidad aumentada. Y, por tanto, esto viene a cumplir uno de los objetivos que teníamos, desarrollo de incubadoras de tecnología, que más adelante describiremos. Me acompaña en el acto la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, Carmen Artigas, y también está el director general de Red.es, Alberto Martínez, y el secretario general de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad de la Junta de Extremadura, Jesús Alonso. Agradezco especialmente a Carmen y a Alberto su presencia, su venida a Extremadura para poder vivir de primera mano, para poder escuchar de primera mano las singularidades de nuestro territorio, contribuir a la puesta en escena y a la puesta en marcha de esta iniciativa y poder seguir trabajando con ellos, como hemos venido desarrollando hasta ahora, con el Gobierno de España, en multitud de bilaterales, para poder optimizar, para poder digitalizar, en definitiva, para poder conectar en mejores condiciones nuestra región. Veréis, en el actual contexto de oportunidad nos surgen las opciones, las necesidades de acercar estas infraestructuras y servicios avanzados para el emprendimiento al territorio, basándonos fundamentalmente en el conocimiento, en la ciencia y en la tecnología, con el objetivo de que la PYME innove, de llevar la innovación a la PYME en todo nuestro territorio, ¿verdad? En ese sentido, tenemos recursos suficientes localizados en nuestro territorio y tenemos también las actividades productivas distribuidas a lo largo y ancho de nuestra región, dando, por tanto, lugar a ecosistemas distribuidos que combinan una serie de redes de espacios especializados de incubación y aceleración de ideas de negocio y empresas de nueva creación con cartera de servicios para toda esta red, ¿no? Que articula este ecosistema en su conjunto. Para alcanzar estos objetivos, gran parte de nuestros esfuerzos en los ámbitos se encuentran contemplados en la estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de Extremadura para el periodo 21-27, en el cual hay iniciativas que se han orientado hacia el despliegue de esta red de infraestructuras tecnológicas de vanguardia relacionadas con las grandes áreas sectoriales que queremos potenciar en nuestra comunidad, como son la agroalimentación, las energías limpias, el turismo, la salud y las tecnologías de la información y la comunicación. Estas 5 áreas en las que pudiera desarrollarse una nueva empresa podrán contar con la colaboración de centros de investigación, de empresas y del sector público en una región que, por su masa crítica, como conocemos, no alcanza a ser un mercado interno como tal, pero sí podemos emplearlo como un Living Lab idóneo para realizar prototipos, validaciones y pruebas de concepto y, por qué no, aspirar a que se genere la suficiente masa crítica, que es la aspiración máxima que tenemos, para poder desarrollar los proyectos, en definitiva. Ya en el Pacto por la Ciencia y la Tecnología de Extremadura, que acordábamos con los agentes sociales y económicos en la región, contemplábamos estas iniciativas de la red de incubadoras tecnológicas especializadas con tendencias europeas y globales o relacionadas con estas tendencias globales, como eran el cambio climático, el desarrollo sostenible, el almacenamiento energético, las TIC, la biotecnología, la industria o agroindustria 4.0 y la bioeconomía y economía circular. En este contexto ya tenemos puesta en marcha la red de la incubadora de alta tecnología en bioeconomía y economía circular en la ciudad de Mérida, en el antiguo IPROCOR, en el Instituto del Corcho y la Madera, la incubadora especializada en salud en la ciudad de Cáceres y continuamos, por tanto, con la expansión de esta red, con esta incubadora en realidad virtual y en realidad aumentada, y continuaremos también con la incubadora de almacenamiento energético que estará vinculada al Centro de Investigación de Almacenamiento Energético que se está desarrollando en la ciudad de Cáceres y cuya licitación de los edificios y urbanización salió hace escasos días y está publicada, ¿no?
En ese contexto y en este área, esta incubadora va a ser una ventana a las demandas y necesidades que nuestras empresas en estos momentos están demandando, poniendo, por tanto, a disposición las últimas tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada para vincularla a la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica, fundamentalmente, con grado alto de especialización en el sector y con capacidad para la resolución de retos y problemas tecnológicos que puedan presentarse al resto de empresas de otros sectores o a la sociedad en general, en definitiva. Estas tecnologías, conocidas como inmersivas, van a contribuir a la mejora de la actividad empresarial, por tanto, a incrementar su competitividad y la productividad de las mismas. Usos conocidos por todos pudieran ser los videojuegos, el caso de la moda, la compra-venta de pisos, reformas, logísticas y transportes, de cara a la optimización y simulaciones de espacios, en la industria para mejorar la eficiencia de los trabajadores, guiándolos en los diferentes procesos productivos, mejorarán y ayudarán a la toma de decisiones y, por tanto, a la optimización y la mejora de la eficiencia del funcionamiento del tejido socioeconómico, usos en la seguridad, usos en la publicidad, en la salud, en la medicina. En la propia gestión del talento ayudará a la formación del personal, a la realización de pruebas de conocimiento, en el comercio electrónico y en el marketing, multitud de soluciones. En definitiva, la realidad virtual y la realidad aumentada convive ya con nosotros en el día a día y probablemente, bueno, probablemente no, con toda seguridad hacemos uso de ella y si no nos damos ya cuenta, ¿no? Forma parte de nuestro día a día. Este desarrollo va a ser posible gracias al convenio que hemos formalizado entre Red.es, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura y la Fundación Fundecit Parque Científico Tecnológico de Extremadura. El convenio fue publicado recientemente en el DOE y su vigencia va a ser de cuatro años. Los compromisos económicos están publicados, son conocidos. Es una aportación de 2 millones de euros, de los cuales 1.600.000 euros van a ser financiados, aportados por Red.es y la Junta de Extremadura contribuirá con el restante monto. Las actuaciones previstas se enmarcan siempre dentro de la dotación de laboratorios con equipamientos tecnológicos de última generación y como un espacio para el futuro y donde se puedan desarrollar salas de programación de entornos visuales equipadas con sistemas informáticos, pantallas y servidores, así como equipamiento audiovisual para espacios destinados a actividades formativas y de divulgación que ayuden a propagar entre nuestro tejido empresarial la digitalización y la puesta en marcha de estas tecnologías. Extremadura, ya desde los años 90, a través de la Junta, inició este proceso de transformación digital. Siempre ha sido una apuesta, por entonces el presidente Rodríguez Ibarra, lo que llamamos o dimos en llamar la sociedad de la información y de generalización de la formación en competencias digitales en las escuelas. Y siempre hemos mantenido, y con esto continuamos, nuestra apuesta por el mundo digital. Como consecuencia de las diversas actuaciones que hemos venido desarrollando, el peso del sector hasta la fecha se ha incrementado en un 2,5%, con más de 3.000 empleados de alta cualificación, lo cual nos motiva para seguir y nos incentiva para seguir apostando por este sector y además supone la atracción a Extremadura, y más en el contexto actual, las posibilidades que facilita o que nos pone encima de la mesa el teletrabajo, la posibilidad de atracción a Extremadura de multinacionales del sector que cada año vienen aumentando e incrementando sus plantillas. Son datos, pero en definitiva es un reflejo del mercado, un reflejo del mercado actual que se corresponde con los esfuerzos que hemos estado desarrollando este Ejecutivo en los últimos años, que en definitiva se traducen en acciones concretas de impulso al sector industrial y empresarial de la región y, sobre todo, marca una clara estrategia unificada e integradora a través de todas las consejerías de la Junta de Extremadura. En definitiva, se trata de una adaptación de nuestras políticas a las grandes tendencias europeas, a las tendencias marcadas por el Gobierno de España a través de la agenda digital, anualmente actualizada y renovada,
y esperamos, por tanto, adaptarnos a esas exigencias de los nuevos modelos de negocio y a las muchas oportunidades que en este momento nos ofrece el mercado. Por último, destacar que esta nueva incubadora va a llevarse a efecto en Almendralejo, en un edificio propiedad del Gobierno, el CENATIC, situado en la avenida Clara Campoamor de dicha localidad. También quiero agradecer al alcalde, que se encuentra hoy con nosotros, su apoyo, su participación y también su motivación y su incentivo para que agilizáramos la puesta en valor de este edificio. Edificios que, desgraciadamente, en ciertas ocasiones se dedican a usos que posteriormente, por razones también de mercado, cesan en su actividad. Y, en definitiva, yo creo que son edificios que hay que valorar, que hay que dotar de vida, de gente, y con esto es lo que pretendemos. Y si además contribuimos al desarrollo socioeconómico de nuestra región, pues muchísimo mejor, ¿no? Y ese es el objetivo, en definitiva, de esta red de incubadoras, de esta incubadora sobre realidad virtual y realidad aumentada. Cedo la palabra a la secretaria de Estado, Carme, y al término de su intervención, pues quedamos a vuestra disposición para las preguntas que entendáis oportuno. Muchísimas gracias. Secretaria. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, consejero. Para mí es un enorme placer poder estar aquí en Extremadura en la firma de este convenio entre Red.es. Aquí tengo el director general, que es una empresa pública que pertenece a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de Extremadura y con el Parque Científico Tecnológico de Extremadura, Fundecit PCTEX, justamente pues, para impulsar, como decía el consejero, una importante infraestructura que sobre todo es una infraestructura tecnológica, pero sobre todo va a ser una infraestructura de talento, ¿no? La creación de un hub de empresas, una incubadora de empresas especializada en tecnologías disruptivas y de última vanguardia, como son la realidad aumentada en la realidad virtual, ¿no? Y concretamente, como decía el consejero, en la ciudad de Almendralejo. Para mí esto es un gran ejemplo de lo que estamos pretendiendo desde el Gobierno de España, ¿no? Que es desplegar ese modelo económico productivo basado en dos grandes pilares, la transformación digital y la transición ecológica, y ver cómo ya la agenda digital del Gobierno de España 2026 se está desplegando y está llegando a todo el territorio. Nosotros queremos una transformación digital que sea justa, que sea inclusiva y que no deje a nadie atrás, y para eso tenemos que utilizar las tecnologías de la digitalización justamente para vertebrar todo nuestro territorio y que sea un dique de contención de la desigualdad. Yo digo que la tecnología no separa, sino que une. Aquí estamos en Extremadura, en Badajoz, y Almendralejo estaremos inmediatamente después. Los datos de cobertura ya de banda ancha de Badajoz superan el 86% y en Almendralejo superan el 96%. Y el compromiso es llegar al 100% de cobertura con 100 megabits por segundo antes de 2025. Por lo tanto, sin infraestructuras técnicas, sin conectividad, no sería posible hablar hoy de esta infraestructura, pero la gran infraestructura del país no son las redes, la gran infraestructura de nuestro país que aún debemos construir es la infraestructura del emprendimiento, de la innovación y del talento. Y eso es lo que nos va a permitir el convenio de hoy, crear una infraestructura de emprendimiento y de talento. Y, por lo tanto, que nuestros jóvenes encuentren en nuestro territorio también profesiones de alta cualificación para poderse desarrollar y que no se vayan a las grandes capitales. Y demostramos que en España, no solamente desde las grandes capitales, grandes ciudades, se puede innovar y se puede ser una infraestructura y una región potente, porque ya los trabajadores de la nueva generación no van a ir a trabajar donde están las empresas, sino que las empresas se van a situar donde esté el talento. Y es justamente en el ámbito regional donde el talento se captura más y es más fiel, también por la calidad de vida, ¿no? que tiene vuestra región. Por lo tanto, estoy convencida que esta infraestructura pues, va a ser clave para crear nuevas empresas, nuevas startups. Sabéis que nuestro país tiene una apuesta muy importante por las startups. Estamos en el proceso de la ley de startups que va a situar a España en un país muy atractivo dentro de Europa, el más atractivo probablemente para emprender, para el talento, para el emprendimiento y para la inversión. Y sobre todo el impacto de este centro para mí es en poder crear puestos de trabajo de alta cualificación. Y desde aquí se puede competir para trabajar en cualquier parte del mundo.
y de cualquier empresa del mundo. Y eso yo creo que es la gran apuesta, y felicitaros por esta visión innovadora de justamente ubicar aquí este tipo de tecnologías. Esas tipo de tecnologías que son claves pues, para el desarrollo, como ha dicho muy bien el consejero, pues, de entornos inmersivos, en ámbitos industriales, en ámbitos también de ocio, en lo que se viene a llamar el metaverso, pero lo más importante es que seamos capaces de articular redes de colaboración, ¿no? Que no esté, diremos, desvinculada la gran empresa de la pequeña, de la innovación y la tecnología. Esto nos afecta a todos, la tecnología ya no es un vertical, es un horizontal, y justamente esta tarde también estaremos pues, reunidos con las pequeñas y medianas empresas de la región, pues comentando el gran programa Kit Digital, que ya en Extremadura pues, 1 de cada 2 empresas ya ha solicitado el Kit Digital, ¿no? En menos de 4 meses. Por lo tanto, los planes de recuperación están llegando al territorio, la transformación digital de nuestro país está llegando al territorio. Yo creo que es motivo de satisfacción y estoy convencida de que esta infraestructura va a permitir algo que yo creo que es muy importante en nuestro país, y estoy convencida que el emprendimiento es el gran ascensor social. Tenemos que conseguir que cualquier persona con una buena idea encuentre en nuestro país la financiación necesaria para que ese proyecto sea real, se convierta en una realidad y crezca en nuestro país. También animar, pues, en esta incubadora de empresas, que animemos a las mujeres a emprender, ¿no? Tenemos un programa que es el de Mujeres Emprendedoras Digitales. Yo creo que también tenemos que poner el foco a que el emprendimiento en el territorio también tenga nombre de mujer y seamos capaces de actuar juntos para que sea también atractivo esa solución, ¿no? Que cuando vean esto de la realidad aumentada y virtual no piensen que es una profesión solo de chicos, ¿no? Sino que seamos capaces de activarlo en todos los sentidos. Nada más por mi parte, pues como ha comentado, pues reiterar el compromiso del Gobierno de España con la región, con el desarrollo de tecnologías avanzadas, disruptivas, para crear futuro desde el presente, que generen puestos de trabajo de calidad. Nuestro compromiso se materializa con esta aportación del 80% de los 2 millones de euros que hay en infraestructura, y además el hecho de que tengamos un equipo de Red.es también en esta propia infraestructura, yo creo que va a generar muchísimos ámbitos de colaboración. El convenio es de 4 años, empezamos hoy mismo y podemos felicitar muy pronto de que ya tenemos un tejido representativo de empresas potentes en la región. Nada más y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, secretaria. ¿Preguntas? Buenos días. Plazos, ¿cuándo podría estar esto en marcha? Y aquellas personas que estén interesadas en hacer uso de estos recursos, ¿cuál es el mecanismo que tienen que utilizar? ¿Cómo sería? Mira, en cuanto a plazos, va a licitar Red.es los equipamientos en breve, ahora este otoño, si mal no me confirma el director general de Red.es que así es, este otoño, y el funcionamiento vamos a replicar en su justa medida lo que hemos estado haciendo en la incubadora la bioincubadora de economía circular de Mérida. Ahora haremos me saldrá solicitud de ideas, de forma que las empresas interesadas se hará la cumplimentación. En base a los intereses que haya, haremos la licitación en base a unos baremos y, por tanto, los laboratorios serán ocupados por las empresas que cumplan con estos baremos. La idea es que esto eche a andar en el primer trimestre del año próximo, ¿no? Es el objetivo. De hecho, prácticamente los equipos están trabajando desde antes del convenio en todas estas cuestiones, de la firma del convenio, de la formalización del convenio. Por matizar un poco, esto no consiste en que empresas que ya existan incorporen estos servicios a su oferta, por ejemplo, empresas turísticas, sino que se creen nuevas empresas que le ofrezcan a ellas los servicios tecnológicos. Podemos ir a las dos opciones. Empresas que no tengan suficiente madurez y quieran consolidarla y, por tanto, podamos ayudarlos a acelerar, a mejorar, a poner su producto en el mercado y este producto esté en manos o se ponga a la venta a otras empresas interesadas en estas realidades, o proyectos de emprendedores que están ahí, que les ayudemos a cumplir esa función, que les ayudemos a cumplir ese sueño, que en definitiva seamos capaces de canalizar esa idea y llevarla a buen puerto, ¿no? Intentando evitar, mejor dicho,
bueno, pues que fracase en el camino, ¿no? Al final lo que tratamos es de facilitar una herramienta que ayude al emprendedor a que se haga realidad esa empresa, ¿no? En ese sentido. Empresarial de Extremadura, concretamente, ¿qué es lo que más se demanda en ese sentido? ¿Perdón? Sobre las empresas que ya existen, ¿cuáles son los, los servicios de tecnología que más querrían implementar o que más se están demandando? ¿Cuál es la necesidad? Va a estar abierto a todas las posibilidades dentro de la realidad virtual y realidad aumentada. Tenemos en la ciudad de Almendralejo tenemos un polo industrial relacionado con el mundo audiovisual. Tenemos empresas de reconocido prestigio internacional que están desarrollando ya cuestiones relacionadas con estas realidades virtuales, con el mundo virtual. Y, por tanto, lo que pretendemos, además, es ampliar ese polo que atraiga a nuevas empresas y, sobre todo, que al final aporte a nuestro tejido económico soluciones para mejorar la productividad y mejorar su competitividad en el mercado. No vamos a acotar el campo, va a estar plenamente abierto a todo lo que esté relacionado con esa realidad virtual y realidad aumentada. No queremos coartar en ese sentido el desarrollo. No existe dentro de esa realidad virtual y aumentada, no tenemos una cosa concreta, no tenemos un sector concreto, una industria concreta que queramos potenciar. Estamos hablando del sector audiovisual y, por tanto, abierto a realidad virtual y aumentada en todos los aspectos, ¿no? No vamos a limitar para nada en ese área. Pero sobre todo, además, es tratar de eso. Como sabéis, nuestro tejido empresarial, un 90%, un poquito más del 90%, está constituido por empresas pymes y micropymes y autónomos, sobre todo. Micropymes y autónomos, sobre todo, ¿no? De menos de 10 trabajadores. Por tanto, aparte de ayudarlos con las iniciativas que la Junta de Extremadura ha puesto en funcionamiento, aparte de ayudarlos con la próxima iniciativa que presentarán ahora esta tarde a los empresarios del kit digital para empresas de 3 a 10 trabajadores, la convocatoria que pondrán en funcionamiento el Gobierno de España, nos confirmarán luego la fecha y demás, ¿verdad? Queremos que esto sea además un complemento, o aquello sea un complemento a esto, ¿no? Ayudar a la digitalización, en definitiva, del sector económico extremeño. Hola, buenas tardes. Yo tenía dos dudas, una sobre el propio concepto en sí. Hablamos de empresas, que igual no lo he entendido bien yo, hablamos de empresas puramente tecnológicas que ofrecen servicios y se priorizarán aquellos que tengan que ver con el turismo, con la salud, con la tecnología de la información y de la comunicación, 5 sectores concretos, o hablamos de empresas de turismo, salud y demás, departamentos de comunicación central o servicios vinculados con la realidad virtual y aumentada. No sé. Vamos a ver, distingo matizo. La estrategia de especialización inteligente de Extremadura apunta para todo el desarrollo de la innovación a potenciar 5 sectores concretos, que son los que has comentado. Las empresas que vayan a desarrollar su actividad dentro de esta incubadora no tienen por qué pertenecer a estos sectores. Sí que tendrán algún tipo de discriminación positiva por cuanto a que ya se contempla en las estrategias de la región potenciar esto. ¿Que tengan que estar relacionadas con el turismo? No, pero sí pueden aportar soluciones de realidad virtual o realidad aumentada al sector turístico. No sé, se me ocurre que ya está en funcionamiento, esto no es voy a hechos, en Extremadura existe una empresa que a una conocida compañía aérea del medio oeste, le hace la realidad virtual la simulación de asientos a la hora de escoger en un avión la plaza para un viaje. Bueno, pues la empresa no está relacionada con ninguno de estos sectores específicos. Podríamos relacionarla con el turismo. Bueno, me da igual. Cualquier solución va a ser bienvenida en ese aspecto. Que potencie estos 5 sectores, mejor. Mejor porque son en los que queremos nosotros centrar el desarrollo de la región. Pero no, vuelvo un poco abundando en lo que le decía antes a su compañero, no vamos a discriminar en ese aspecto. Y dentro de esa estrategia de la Administración regional y también nacional por la digitalización y esos nuevos mercados, no ya incipientes, sino reales, ¿esto viene acompañado de formación específica? Hablo de los grados de comunicación, que igual me estoy equivocando, pero no
juraría que no incorpora de momento contenidos de realidad virtual ni de aumentada. Quizá los ciclos formativos sí, es decir, estamos formando a nuestros jóvenes en estos aspectos concretos para que luego ellos y ellas puedan liderar este tipo de empresas. ¿Va compasado? Yo desde Extremadura te contesto, la secretaria probablemente te haga el contexto más nacional. A ver, aquí es verdad que todo va enfocado hacia el mismo destino, pero mezclamos tres cuestiones, ¿no? Si mal no he entendido la pregunta. Uno, la educación. Y, por tanto, el desarrollo de ciclos formativos de formación profesional que se están llevando a cabo por la Consejería de Educación y Empleo están ahí. Complementará, ayudará a enfocar posibles emprendedores o a incentivar a posibles emprendedores a que desarrollen su trabajo y podrán ver esta incubadora como una posible salida para vincular sus ideas y sus sueños. No son excluyentes en ninguno de los casos, pero esta incubadora va a estar abierta tanto a gente proveniente de la formación profesional y, por tanto, con una formación en realidad virtual y aumentada que le capacite para poder desarrollar ciertos proyectos dentro de esta índole. Y luego están las capacidades dentro de una de las componentes que seguramente la Secretaría de Estado podrá dar muchos más detalles, pero que vamos a desarrollar también aquí. En una parte han sido transferidas estas componentes, estas iniciativas derivadas de la componente 15, si mal no recuerdo, de capacidades digitales, pero que vienen a incentivar el conocimiento digital a la sociedad, en definitiva, o sea, en definitiva, cerrar la brecha digital existente en la sociedad española, ¿no? Es una inversión además importante. Estas iniciativas las vamos a poner ahora en el último trimestre en funcionamiento a través de la Dirección General de Agenda Digital, que llevará a la formación y a la dotación de conocimientos y de capacidades digitales para desenvolverse en el mundo real, no tanto focalizadas hacia la realidad virtual y aumentada, sino un poco más en la cuestión del día a día, ¿no? Para esta cuestión no va a haber una formación específica. Al final, los emprendedores vendrán con sus capacidades adquiridas, con sus habilidades ya conocidas, con su formación adquirida a través de los años previos, pero esto la incubadora no es... Su objetivo no es la docencia, no es la formación. Sé yo bien, Vale. Seguramente no lo he expresado bien. Mi duda es, claro, están ustedes hablando de un mercado, o sea, de un nicho de mercado, de un nicho de mercado que ve en la digitalización, en la realidad virtual y aumentada, una herramienta para vender productos, el que sea, ¿no? Y yo lo que planteo es, si en Extremadura hay gente joven que esté con nociones profesionales, no de ciudadanía básica, alfabetización tecnológica, claro, con ese perfil. Entiendo que no es su consejería ni su competencia, pero todo forma parte de una estrategia. Existe ese perfil y, fruto de esa demanda, apostamos por esta incubadora, porque existe esa demanda de iniciativas que pretenden desarrollar sus ideas y que falta, de alguna manera, la participación, o entendemos desde la Administración que debemos acompañarlos para potenciar esa serie y, sobre todo, fijar población al territorio. Muchas de estas iniciativas podían desplazarse a grandes ciudades porque consideraran que tienen más fácil la adquisición de financiación para el desarrollo de estos programas, financiación para el desarrollo de sus empresas. Bueno, pues esto también contribuye. Las dos líneas de financiación que poníamos en funcionamiento hace un mes por parte de la empresa pública Avante para poder financiar proyectos incipientes en fase de precomercialización o fase inicial de explotación. Podemos ayudarlos también en estas iniciativas. Van a ser complementarias tanto el desarrollo del proyecto en la incubadora como el apoyo financiero desde la empresa pública Avante en este caso, o las iniciativas en las diferentes líneas de financiación que el Gobierno de España está impulsando con el paraguas del marco de recuperación y resiliencia. Quiero decir, todo es complementario en definitiva, ¿no? Y ese es el objetivo, pero sí existe población que demandaba este apoyo de la Administración para poder canalizar este tipo de ideas. Y, en definitiva, la ayuda no tiene por qué ser a empresas extremeñas. Al final tú vas a generar un producto que puedes vendérselo mañana a una multinacional, como es el caso que les explicaba anteriormente de la línea de reserva de asientos de aviones, ¿no? Ha nacido aquí en Extremadura, están fincados en este caso en el Parque Científico Tecnológico de Badajoz y le están vendiendo su producto
a una empresa multinacional, una línea aérea multinacional, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el objetivo. Esta gente tuvo ciertas dificultades en sus inicios y lo que queremos ahora es evitar que otros puedan tener esas dificultades y ayudarlos, por tanto, en esa puesta en marcha de esas ideas, ¿no? Yo, si me permite, sencilla, complementar, el foco de esta colaboración es algo muy importante, que es dotar de unas infraestructuras tecnológicas de altísimo nivel, que ni una pyme se podría pagar por sí mismo, ni un emprendedor se podría pagar por sí mismo, que la Junta lo pone a disposición de esos emprendedores y esas buenas ideas. Puede haber grandes emprendedores, grandes diseñadores, grandes creativos que tienen grandes ideas de negocio, pero no tienen acceso a poder ellos financiar individualmente esos equipos de alto nivel para poder desarrollar la realidad aumentada y la virtual. Por lo tanto, primero, si queremos crear un ecosistema, tenemos que romper la primera barrera de entrada, que es acceso a esa tecnología que permite desarrollar esos productos y servicios. Y eso es la gran aportación de este convenio. Gracias a esa aportación, a esos equipos públicos de accesibilidad a emprendedores y a pymes, se va a poder desarrollar un sector que, como bien ha dicho el consejero, está latente, pero no ha podido crecer en escala. Y no ha podido crecer en escala, probablemente no ha tenido las infraestructuras para que poder dar ese salto, ¿no? Ese salto a ya un producto que deja de ser un producto mínimo viable a un producto comercial, industrializable y vendible. Evidentemente, como usted ha apuntado, esto va a generar aún más demanda. O sea, quizá ahora este da una respuesta a algo que sabíamos que era latente y que era una oportunidad de futuro, pero estoy convencida que eso va a tener una capilaridad y una capacidad de impacto. Hablábamos de los 4 sectores prioritarios que la Consejería tiene identificados como 4 polos de innovación, pero pensar que estas cosas de realidad virtual y aumentada las pensamos siempre en el mundo del ocio, y la aplicación más inmediata que ya se está aplicando es en el mundo industrial. Cuando tú tienes un cuadro eléctrico que tiene una avería, pones la tablet y ves exactamente dónde está la avería, el cuadro. O sea que hay muchas aplicaciones hoy en día que se utilizan en el ámbito industrial. Ha comentado el caso de la aviación. Es decir, hay ya un mercado real. No estamos esperando al metaverso que llegue en 2007. Bueno, pues si llega, pues nosotros también estaremos preparados para que nuestras empresas sean competitivas a nivel global. Por lo tanto, lo importante es que esta infraestructura elimine las barreras de entrada a emprendedores y a pymes para acceder a esa capacidad tecnológica, para ser al máximo su modelo empresarial y su talento. Y evidentemente yo estoy convencida, como bien apuntaba, que esto va a generar más demanda de profesionales de alta cualificación en los ámbitos justamente audiovisuales de realidad aumentada y técnica, ¿no? Y de software y de desarrollo. Eso es una tendencia que estamos viendo evidentemente a nivel nacional, y por eso desplegamos el Plan Nacional de Competencias Digitales con 3.750 millones de euros. Lo que hemos hecho durante el año 2021 ha sido desplegar toda la parte desde nuestra Secretaría de Estado, que somos un poco la parte de Agenda Digital 2025, 26 ya, actualizada, como decía el consejero. Hemos desplegado sobre todo el foco el primer año en las infraestructuras, pues parte de mi compañero se da esta telecomunicaciones, la conectividad, el plan único, nosotros la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, computación cuántica, computación en la nube. La primera mitad del 2022 ha sido empezar a desplegar el eje de las empresas, por eso desplegamos el kit digital, 3.000 millones de euros, donde ya hemos hecho pues, mucha mella en el primer tramo, que son 500 millones de euros entre las empresas de 10 y 49, y que esta tarde anunciamos el lanzamiento del segundo tramo de 3 a 9 empresas. Por lo tanto, el tejido más de micropymes, que es el que abunda en este territorio. Por eso nos hace mucha ilusión también pues, anunciarlo de manera primicia aquí, ¿no? Y evidentemente, en la segunda parte del año, la segunda mitad del año, vamos a empezar a desplegar este Plan Nacional de Competencias Digitales. Una parte muy importante, como saben ustedes, las transferencias educativas están transmitidas a las comunidades autónomas. Por lo tanto, la parte del grueso principal está en manos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que ya se ha transmitido a las comunidades autónomas, y que ahí pues, creo que más de 1.000 millones repartidos en este concepto. También es competencia autonómica los planes asociados a la formación de desempleados a través del SEPE, que también ha llegado esta dotación tanto a través del Ministerio de Educación como de Trabajo a las comunidades autónomas. Muy importante la parte de formación profesional. Una de las reformas más importantes que ya hemos llevado a cabo este Ejecutivo es la Ley de Reforma de la Formación Profesional, que va a permitir desplegar a partir del año que viene no solamente la formación en competencias digitales a lo largo de las 32 familias de formación profesional ya existentes, sino que abrimos 3 nuevas familias: Big Data,
ciberseguridad e inteligencia artificial. Y alrededor de la inteligencia artificial están también todas esas competencias nuevas que estamos comentando hoy. Por lo tanto, ya a partir del curso que viene, no en todas las escuelas ni en todos los sitios, pero poco a poco, se empiezan a desplegar estas 3 nuevas familias de formación profesional, una formación profesional que desde el día 1 será dual, por lo tanto, muchísimo más integrada a la demanda que tendrán las empresas y las industrias. Por lo tanto, esa formación profesional va a ser mucho más próxima a la demanda de las empresas y va realmente a ser una herramienta clave para dotar al mercado de los perfiles profesionales avanzados que necesitamos, porque en estos momentos ya en España hay 4 veces más demanda de puestos de trabajo cualificados que oferta existente. Pero aún así debemos seguir trabajando en formar a profesionales de alta cualificación, y una parte de los planes de recuperación va justamente a la formación de esos profesionales de alta cualificación, y lo estamos desplegando pues, poco a poco, y digo, a partir del segundo semestre en distintos programas. Desde la Secretaría de Estado lo que estamos impulsando también es las competencias digitales básicas. Tenemos que a la vez trabajar en lo de corto y lo de medio y largo plazo, ¿no? Lo de largo plazo es formar hoy a estos superprofesionales del futuro, pero a la vez aún nos queda pues, un poquito más que un 30% de la población española que carece de competencias digitales básicas. Y no queremos que se queden atrás, tampoco las pymes. Por lo tanto, en la segunda mitad del año vamos a desplegar programas de formación digital para nuestras pymes y también competencias digitales básicas de la ciudadanía. Evidentemente, las cosas no cambian en 24 horas, pero pueden cambiar en 3 años, ¿no? Y por eso este es el plan de recuperación con vistas a 2026, donde ya estamos poniendo todos los elementos en marcha, como decía el consejero, para que todo cuadre, ¿no? Para que estas distintas líneas de actuación no son paralelas, no son independientes, todas suman a esta visión que necesitamos para impulsar la transformación digital de nuestro país. Sí, yo quería preguntar, este hub que se va a poner en marcha en las antiguas instalaciones de Cenati, ¿es único en España? ¿Existe alguno más de este tipo referente a todo este campo tecnológico? También quería preguntar, a las empresas se les está ofreciendo infraestructura tecnológica. Me gustaría también saber, porque es una de las demandas que tienen muchas veces, es consultoría, si también van a tener algún tipo de servicio al respecto. Y una última pregunta es, hasta ahora, no sé si a través de la pandemia ha cambiado, las empresas con base tecnológica, cuando llegaban a un determinado tamaño y querían afrontar nuevos mercados, los polos industriales a los que iban dirigidos les instaban, por llamarlo de alguna manera, a su traslado a esos polos cercanos industriales, lo cual conllevaba pues, lo que estamos hablando, concentrar esa riqueza, esa tecnología, ese talento en determinados puntos. Como nos ha dicho, no se cambian las cosas en 24 horas, se tarda tiempo. Me gustaría saber, en ese sentido, esas empresas que tienen que les instan, ¿cómo pueden hacer frente a esos mercados sin trasladarse? Porque hasta ahora les resultaba complicado. Bueno, empezamos por el principio. Entiendo que iniciativas como esta existen a nivel nacional. Lo que sí que debemos de poner en valor es lo que antes ha reflejado la secretaria, es la excepcionalidad del equipamiento con el cual va a contar. Van a ser equipamientos de alta tecnología, punteros y lo último que pueda existir en el mercado. Esto es el valor añadido inicial que aporta el centro. Sí le puedo confirmar que en Extremadura es único, que es para quien está destinado, en principio, la incubadora, para empresas de base tecnológica o emprendedores que quieran desarrollar esa actividad, emprendedores extremeños, evidentemente. En cuanto a las labores de asesoramiento y de colaboración que la Junta de Extremadura va a poner a disposición, como les comentaba anteriormente, vamos a ayudar a viabilizar ese proyecto. Por lo tanto, se entiende dentro de esas actividades la de consultora o asesoría o acompañamiento, en definitiva. No vamos a dejar solos a las emprendedoras o a los emprendedores que quieran desarrollar esta actividad. Y por cuanto a la atracción de los polos industriales, yo creo que actualmente se nos abre un abanico de oportunidades muy interesante, fruto probablemente o que se ha visto abierto por la pandemia, que es la posibilidad de trabajar en los territorios sin necesidad de esa proximidad al polo tecnológico en cuestión. Y la posibilidad, por tanto, de fijar población en los territorios, y antes lo ha comentado muy claramente la secretaria de Estado.
ahora mismo las empresas van donde está el talento, no están llevándose el talento a donde está la empresa ubicada, ¿no? Esto yo creo que nos favorece en ese sentido por cuanto a calidad de vida que tenemos en nuestra región, que la conocemos todos los que estamos aquí presentes, y a las diferentes alternativas y sobre todo teniendo en cuenta la conectividad que tenemos actualmente en Extremadura. Conectividad en la cual, además, lo he comentado en alguna otra rueda de prensa, ya no solo de población, estamos luchando para que se vea en términos de territorio y no solo de población. Aquí es verdad que en Extremadura es relativamente sencillo hablar de población porque se encuentra concentrada en 25 poblaciones muy concretas. Nosotros lo que queremos es llegar a aquellos lugares donde la población es mucho más reducida y estamos trabajando con diferentes iniciativas de despliegues locales que la Junta de Extremadura está impulsando y estamos negociando y debatiendo y discutiendo también con el Gobierno de España, con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en este caso, para poder llevarlo en el menor tiempo posible y con las mejores garantías y eficiencia posible al territorio, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos va a facilitar, esa conectividad es la que nos va a facilitar el poder desarrollar la actividad aquí y no llevarla o fijarla en los polos industriales que siempre estamos pensando, pues Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao, en este mundo, en este mundillo más digital, si quieres, o más desde el punto de vista de innovación tecnológica que podamos tener en España, ¿no? La gran noticia es que ese es el primer centro de estas características 100% público. La primera infraestructura 100% pública dedicada a esto. Hay otras iniciativas mixtas y sabemos que hay inversiones previstas de grandes multinacionales de nuestro país para hacer estos polos. También en estos momentos Red.es justamente tiene abierto una convocatoria de 30 millones de euros para animar ayuntamientos a hacer infraestructuras parecidas en ámbitos de audiovisual general, no sé si habrá alguno también de realidad aumentada, pero de momento es el primero 100% público y creo que esto es una gran noticia que demuestra el carácter innovador y la apuesta que se está haciendo desde la Junta de Extremadura y anticipándose a esta demanda de mercado. Y usted decía una apreciación muy oportuna, ¿no? Que es qué pasa cuando nuestras empresas crecen, ¿no? Y el problema no es que se vayan de Almendralejo a Badajoz o a Mérida o a Madrid, el problema es que se van a Estados Unidos. Y se van a donde haga falta porque no encontraban hasta ahora en nuestro país las inversiones para crecer a escala que puedan competir a ámbito global, porque el mundo digital es global. Y eso por eso ya le hemos puesto remedio. Ya le pusimos remedio lanzando a finales del año pasado el fondo Next Tech, que es un fondo único, público-privado, de 4.000 millones de euros, justamente no para invertir en las startups, sino para invertir en lo que llamamos las scale-ups, que es cuando estas startups ya se han hecho mayores y entonces sí que necesitan inversiones de capital por encima de los 5 millones de euros, 5, 10, 15 y 20, que no han encontrado hasta ahora ni en España ni en Europa. Lo que pretende este fondo es justamente que cualquier idea de negocio buena en España encuentre en nuestro país toda la inversión que requiera para poder crecer y convertirse en un unicornio a escala global. Y esto ha tenido una gran acogida y sencillamente en este primer medio año ya hemos cerrado 3 operaciones con 3 fondos de inversión privado. El mecanismo es un fondo de fondos, de manera que si tienes un fondo de capital riesgo que tiene 50 millones, nosotros lo doblamos, ponemos 50 más. Si tienes 100, 100 más, pero con la condición que los tienes que invertir en empresas españolas y que no pueden cambiar la sede mientras nosotros estamos invirtiendo allí. Por tanto, estamos vinculando al territorio, pero los estamos dejando crecer, que el problema es no encontrar la financiación. Y solamente en ámbitos, no cualquier ámbito, sino en ámbitos de deep tech, que llamamos, que es de alta intensidad tecnológica y de aplicaciones en todos los campos. Ya hemos cerrado 3 operaciones, nada más y nada menos, en estos 5 meses, un fondo Litwin de 250 millones, o el fondo Andrómeda de 300 y el último de Cathay Investments de 300 más. Por tanto, con estas 3 operaciones ya hemos creado en España los 3 fondos de inversión más grandes que existen ya en España en temas tecnológicos. No había ninguno por encima de los 100 millones. Por tanto, estamos también cambiando esta dinámica con el objetivo, como bien decías, que ya cuando la empresa se hace grande y es rentable, y aquí es donde puede generar actividad económica y empleo de calidad, no se nos malvendan fuera de nuestras fronteras a cualquier precio, ¿no? Sino que se queden aquí y anclen el territorio. Y como bien decías, pues se puede teletrabajar de aquí para todo el mundo y esto va a ser una competencia global. La ventaja de poder tener una región como Extremadura, talento cualificado, es que el coste de vida es más barato en las grandes capitales. Cuando concentras todas estas actividades en parques tecnológicos, se termina inflacionando
tanto los salarios como el coste de vida, y al final lo que tenemos que garantizar es que esto esté repartido en todo el territorio. Entonces yo creo que aquí este es el camino a seguir. Yo creo que sois un ejemplo para otras regiones que también pueden ver en vosotros que esto es posible y que estáis generando oportunidades de alta cualificación en lugares donde se vive muy bien, y además aquí con la gran coherencia que digo yo de mezclar las ciencias y las letras, ¿no? En esta visión del humanismo tecnológico, que estamos en Mérida, patrimonio histórico, cultural, y también mezclar la tecnología con la cultura y las artes es donde estamos viendo las tendencias de futuro. Por tanto, yo creo que es una gran noticia. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Buen día.